Andrés Tagle. Gracias, presidenta, colegas asambleístas. Cuando uno quiere hacer oposición a un gobierno, se puede acudir a las calles y a las plazas del Ecuador, se puede acudir a los medios, se puede utilizar las redes sociales. Pero cuando uno ha recibido votos en los respectivos distritos electorales y somos asambleístas, este es el lugar que nos corresponde por mandato popular para defender los intereses de nuestros votantes y para hacer oposición si es del caso. Por ello estamos el día de hoy aquí, todos los integrantes del bloque del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Este paquete de las denominadas enmiendas constitucionales que se presentó hace un año a consideración del pueblo ecuatoriano y que en su momento fueron avaladas por una Corte Constitucional sumisa a los intereses del gobierno, ahora nos toca debatir en un segundo debate y aprobar o negar de manera definitiva estos temas. A lo largo de más de un año, el gobierno y sus asambleístas han tratado de venderle la idea al pueblo ecuatoriano de que estas denominadas enmiendas no afectan garantías o derechos algunos de los ciudadanos, no afectan a la estructura y elementos constitutivos del Estado y que por el contrario precisan textos y aumentan garantías. El debate nacional que se ha producido a lo largo y ancho de las calles y plazas de todas nuestras poblaciones, el debate que se ha producido en las universidades, en distintas organizaciones sociales, en colegios profesionales, en foros de opinión, nos dice que la gran mayoría de los ecuatorianos, en recientes encuestas, más del 85%, creen que debe consultarse al pueblo estas denominadas enmiendas. Y deben consultarse porque no son enmiendas, la mayoría de ellas son reformas a la Constitución. Son temas que sí afectan a los derechos y garantías de los ciudadanos. Son temas que sí afectan a elementos sustanciales de la democracia en el Ecuador y son temas que sobre todo afectan el procedimiento que la propia Constitución señala para reformar la Constitución. Por ello, quiero referirme brevemente, concretamente al tema que se ha esgrimido como gran argumento para justificar este paquetazo constitucional, y es aquel que supuestamente tiene que ver con la ampliación de garantías y derechos a los ciudadanos. La reelección indefinida, que es la gran conquista que aquí se plantea, en realidad tiene un solo beneficiario. Solamente a una persona se le amplía su derecho de participación política, y esa persona es el actual presidente del Ecuador. A nadie más está dedicado ese artículo, porque todos los ecuatorianos que cumplimos con los requisitos de la ley podemos postularnos a ese cargo de la primera magistratura del Estado, incluyendo todos los que estamos aquí. Si no tuviéramos alguna provisión legal, podríamos ser postulados a ese cargo. Y es más, podríamos postularnos de manera indefinida, que dicho sea de paso, siempre ha sido posible en el Ecuador como en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, la famosa ampliación de derechos de participación, en este caso se refiere exclusivamente a la ampliación del derecho de una sola persona, que es el actual presidente de la República. Se habla de que se quiere ampliar los derechos de los trabajadores al incluir a los trabajadores que hoy día están amparados en el Código de Trabajo a la denominada Ley de Servicio Público. Nada más lejos de la realidad, porque se está desconociendo expresamente conquistas universales de los trabajadores, el derecho a la sindicalización y a la contratación colectiva. Por lo tanto, aquí no hay equiparación de derechos. Si ese fuera el caso, amplíen hacia arriba los derechos y beneficios que existen en ambas legislaciones laborales en el Ecuador, pero eso no es lo que se está planteando en la denominada enmienda que tiene que ver con este tema.
El considerar a la información como un servicio público también se nos quiere vender como una ampliación al derecho a la información que tenemos los ecuatorianos. Realmente de lo que se trata es que una vez que sea considerada la información un servicio público, vamos a tener en este país una sola verdad, la verdad del correísmo, la verdad de los boletines de prensa de las dependencias del Estado, que serán las que se difundan por los medios. Esa será la información que recibiremos los ecuatorianos si es que se aprueba esta enmienda. El tema de limitar las funciones de la Contraloría General del Estado. No puede ser más inoportuno semejante propuesta cuando en el Ecuador se denuncian a diario actos de corrupción en el uso de los recursos públicos. En lugar de fortalecer las funciones y las actividades del organismo de control que debe velar por el buen uso de los recursos públicos en nuestro país, se los está limitando. Ahora la Contraloría General del Estado no va a poder hacer la auditoría de la gestión de las entidades, es decir, el uso y la calidad del gasto. El tema de la limitación de que los GATS no puedan participar con actividades, con recursos, con proyectos concretos en los campos o en los sectores de la salud y la educación, no puede ser sino un retroceso a los servicios que tienen derecho los ciudadanos en cada lugar del Ecuador. ¿Qué mal le hace a los ciudadanos, por ejemplo, de mi ciudad, que el municipio de Guayaquil tenga múltiples programas por muchos años, tanto en el sector de la salud como en el sector de la educación? Programas que, por cierto, no han renegado los ciudadanos en Guayaquil. Y por lo tanto, ¿por qué se quiere impedir que los organismos autónomos descentralizados actúen también en estos sectores que son muy importantes para todos los ciudadanos? El pretender que las Fuerzas Armadas salgan a las calles dizque para complementar el trabajo de la Policía Nacional en los temas de la seguridad interna del Ecuador es un desatino. Realmente no tiene justificación alguna. Todos sabemos que las Fuerzas Armadas están preparadas específicamente para una actividad, que es la actividad de la defensa territorial en el caso de un conflicto con algún país externo. De tal manera que ellos no tienen la capacidad para cuidar el orden público, como tampoco la tienen para ejercer actividades en actividades específicas, como es el tema del tráfico de drogas, como es el tema de eventuales actos de terrorismo. Es a la Policía Nacional a la que hay que fortalecer, es a la Policía Nacional, es a la que hay que darle recursos para que puedan capacitarse y puedan tener cuerpos de élite que puedan enfrentar estos delitos sociales que están vigentes en el siglo XXI. Señores asambleístas, señora presidenta, nosotros responsablemente damos la cara y frontalmente lo queremos manifestar en el seno de esta asamblea que no estamos de acuerdo con la aprobación de estas enmiendas porque son en realidad, la gran mayoría de ellas, reformas a la Constitución y por lo tanto es al pueblo ecuatoriano al único que le corresponde dar su visto bueno a cada una de las propuestas que estamos analizando. Hacerlo a espaldas del pueblo es traicionar a la democracia. No tienen ustedes ninguna legitimidad democrática ni ninguna legitimidad política para producir estas reformas constitucionales sin consultarle al pueblo ecuatoriano. El pueblo les pasará factura en el momento oportuno. El pueblo en las próximas elecciones castigará con su voto a todos aquellos que a espaldas del pueblo procedan a dar su voto afirmativo a estas enmiendas. Por ello, porque nosotros somos consecuentes con lo que la propia Constitución señala, a pesar de que algunos de nosotros ni siquiera votamos por la Constitución de Montecristi, pero tenemos que respetarla porque la inmensa mayoría de los ecuatorianos sí votó a favor de esa Constitución. Decimos a viva voz que lo que se va a hacer en pocas horas es una traición a la democracia, es una traición al pueblo ecuatoriano, porque no son enmiendas los que ustedes van a votar.
son reformas a la Constitución y el pueblo es el único que tiene que opinar sobre cada uno de esos temas que se han propuesto. Muchas gracias, Presidenta.